Cuando su hermana menor fue secuestrada y exigió al propio Hyunziku un rescate por ella, él optó por permanecer junto a su blanca luz de luna, negándose a mostrar su rostro. Fingí pánico observando con impotencia cómo su hermana perdía su pureza y belleza ante la fría indiferencia de Hyunziku. En mi vida anterior, me había sacrificado para preservar el honor de su hermana, pero no recibí gratitud. Hyunziku solo llegó a odiarme por interrumpir el tratamiento de su querida amada, quien terminó lisiada y saltó al río desesperada. En su furia me cortó la lengua, me cortó las piernas y me enterró vivo ante su tumba, obligándome a arrodillarme en el suelo. ¿Alguien te rogó que la salvaras? Escupió. No soportaste verme preocuparme por Dain, así que la obligaste a sufrir ese destino. Te haré pagar con tu sangre. Lo odiaba tanto que vomité sangre y cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en el pasado. Esta vez, si buscan la muerte, no los dejaré morir en paz. Exigieron que el propio Achu trajera el rescate. Man Yuewa, gritó la señora Jian, ¿por qué no le has avisado aún para que salve a su hermana? Si Meng Yao sufre algún daño, yo tampoco viviré. Sus gritos desesperados me impactaron como un trueno, y fue entonces cuando me di cuenta de que realmente había renacido. Renací el mismo día que Jian Meng Yao fue secuestrada por bandidos. En mi vida pasada, ese mismo día, entré en pánico ante la noticia y el llanto de la señora Jian. Envié 3 mensajeros a llamar a Hyunziku, quien entonces estaba con Dain. Me maldijo con saña. Man Yuewa, eres celoso y mentiroso. No soportas que esté con Dain, así que inventas tonterías. Sabes que Dain me necesita para su tratamiento, pero sigues enviando gente para molestarnos una y otra vez. Eres una mujer tan malvada que ni siquiera mereces compasión. Mis mensajeros fueron regañados públicamente y expulsados. La señora Jian, ardiendo de preocupación, sabía que mi nombre había sido manchado por sus insultos ante todos, pero aún así me obligó a ir a la residencia Dai. Los sirvientes me detuvieron en la puerta. No pude ver a Hyunziku. Desesperado, amenacé con suicidarme allí mismo, para que el mundo viera cómo Hyunziku y Dain habían llevado a su legítima esposa al suicidio. Solo entonces aceptó venir conmigo para salvar a su hermana. Jian Meng Yao regresó ilesa. Pero Dain, cuyo tratamiento había sido interrumpido, perdió el uso de sus piernas. La señora Jian me echó la culpa de todo. Cuando la familia Dai fue interrogada, me reprendió por estar frente a Dain e interrumpir su recuperación. Me ordenó arrodillarme durante días en el salón ancestral, copiando las escrituras 100 veces por tono, todo por Dain. Y Jian Meng Yao, a quien había arriesgado todo por salvar, también me regañó, acusándome de montar un escándalo y arruinarle la vida a Dain. Dain quedó aún más conmocionada por la pérdida de su capacidad de caminar. Dejó una sola frase, Man Hua Hua, ¿estás satisfecha ahora?, y se lanzó al río helado. Cuando llegó la gente solo quedaba una silla de ruedas junto a la orilla, y una nota de suicidio acusándome. Aunque no se encontró ningún cuerpo, todos creyeron que Dain, con las piernas entumecidas, había desaparecido bajo las rápidas aguas. Todo el odio de Hyunziku se derramó sobre mí. Irrumpió en el salón ancestral, me ató, me arrastró al calabozo, me cortó la lengua, me rompió las piernas y desató su furia. Por mucho que le rogué y le expliqué, no me escuchaba, no me creía ni una palabra. Hyunziku se había vuelto completamente loco. La familia Jian observaba con frialdad y echó leña al fuego. La hija de un comerciante es indigna de un hijo como el nuestro, incluso arruinó a Dain. Que sea castigada. Hermano, ten cuidado, no dejes pruebas. Una chica solitaria no importa. La determinación de Hyunziku de destruirme solo se endureció. Sus ojos eran gélidos y monstruosos mientras me miraba. Mira a tu alrededor, todos creen que mereces la muerte. Entonces vete al infierno y solo con Dain. Con la familia Jian unida, fui enterrado vivo en una postura humillante ante la tumba de Dain al 7º día de su muerte. Hyunziku incluso me colocó un talismán y dijo, cualquiera podría haber salvado a Meng Yao, así que ¿por qué me obligaste a ir? Dain estaba en tus manos, debes trabajar y sufrir para expiar su culpa. Quiero que nunca renazcas. Pero para mi sorpresa, tan solo un mes después de mi muerte, Dain no solo regresó, sino que se declaró curada por un maestro solitario que le había curado las piernas.
Ella, con lágrimas en los ojos, se casó con Hyangziku y la familia vivió feliz para siempre con mi dote como parte de su matrimonio. Nadie recordaba una tumba sin nombre a las afueras de la ciudad que albergaba mi espíritu vengativo. Inesperadamente tuve otra oportunidad de regresar. Cállate. Vete ya. ¿Quieres provocar una rebelión? El grito arrogante de la señora Jian me hizo retroceder bruscamente. Una taza de té cayó a mis pies, salpicándome la falda y arrastrándome al presente. Solo que esta vez el castigado sería su hijo, quien merecía el castigo era su obediente hija, nada que ver conmigo. Así que fingí ansiedad y envié al mayordomo a buscar a Hyangziku, pero le ordené en voz baja que solo dijera que había un asunto importante en la mansión, y que no revelara bajo ningún concepto que la joven señora había sido secuestrada. Al fin y al cabo, si Hyangziku cree que lo llamé a casa por celos, no volverá jamás. Si no regresa, Jian Menyao no tendrá otra opción que la muerte. Cuando la señora Jian, que amaba a su nieta como a su propia vida, se enfureció, suavicé mis palabras rápidamente antes de que estallara. La reputación de una mujer es preciosa. Debemos salvar a Menyao, sí, pero también debemos preservar su honor y su futuro. Claro, hay que salvar a la chica, pero no se puede arruinar su reputación. También invité al prometido de Menyao, el sobrino materno de la señora Jian. Jian simplemente me miró y tiró de la manga de la señora Jian. Tía, la familia Ji de Liñán es un clan respetable. Si la novia lleva una mancha, toda nuestra familia será deshonrada. La señora Jian titubeó, pero no pudo contradecirlo. La reputación de una mujer importaba más que la vida misma. Por muy preocupada que estuviera, no podía sacrificar el honor de la familia ni las perspectivas de Menyao. Sobre todo con el prometido presente, si el nombre de Menyao se arruinaba, incluso si fuera una excelente pareja, Jian se vería obligada a retirarse por el bien de la familia. La señora Jian no tuvo más remedio que contenerse y asintió, indicándole al mayordomo que se fuera. Pero justo cuando el mayordomo estaba a punto de irse, ella lo llamó y le puso en la mano el mala budista lacado que siempre usaba. Dígale que me he enfermado. Si Ziku ve esto, seguramente regresará rápidamente. La señora Jian sabía cómo presionar, usando su salud y su deber filial para obligar a Hyangziku. En su corazón, aún creía que era lo más importante para él. Pero esta vez no se trataba de esa mujer pálida y frágil, sino de Dai Qian, la mujer a la que más respetaba y amaba profundamente. ¿Quién ganaría? Me pareció fascinante. Media varilla de incienso después, el mayordomo regresó presa del pánico, pero con la frente abierta y ensangrentada. Como esperaba, regresó solo, igual que en mi vida anterior. Al ver que no había Hyangziku detrás de él, la señora Jian se levantó de repente. Fingí ir a ayudar, pero me apartó con desprecio. Fuera, gafe. Entonces exigió en voz alta, ¿dónde está Ziku? Oculté una sonrisa fría y esperé mientras el mayordomo temblaba y se disculpaba. Mi señor no volvería. La señora Jian estaba atónita, incapaz de creerlo. ¿No le dijiste que había enfermado? ¿Cómo pudo Ziku ignorar mi salud? El mayordomo tartamudeó con voz débil. Repetí las palabras de la señora exactamente. Pero al no poder convencer a mi señor, dije que la señora se había desmayado y le rogué que volviera para decidir. Mi señor respondió, cuando estoy en casa no pasa nada, solo medio día sin mí y la señora enferma. ¿Planeas atar a mi señor a la mansión Jian para que todos estén tranquilos? Si necesita médicos, llama a los médicos imperiales, no soy un sanador. ¿Crees que soy un remedio divino? Indignación. El rostro de la señora Jian palideció de furia. Aplaudí en silencio a Hyangziku. Su reacción fue totalmente acorde con su carácter, brusca, despiadada y fría. Por amor a Dai Chen, siempre me había tratado con palabras como si fueran cuchillos, como si quisiera arrancarme 2 colas de carne del corazón. Ahora, el mismo veneno se había vuelto contra su propia madre. Pero lo peor para la señora Jian estaba por llegar. Entre sus furiosos temblores, el mayordomo Nelton balbuceó, por favor, calme su ira, señora. El señor no es infiel, es la joven de la familia Dai la que se aferra demasiado a él. Cuando el señor vio tu rosario, quiso hablar conmigo en privado, pero la señorita Dai lo llamó. Tenía los ojos húmedos y el rostro pálido, diciendo que no debía serle una carga más,
que no debía convertirse en una espina en el ojo de la señora. Dijo que solo eran unas pocas docenas de agujas de plata en la espalda, que podía soportarlo, y le rogó que regresara a casa para apaciguar la ira de la señora. Le grité que había un asunto urgente en la residencia Jian, y que la señora me había enviado a buscarlo, pero ella se aferró a su manga, insistiendo en que la señora estaba celosa de que usted, señora mayor, se pusiera de su lado en esta farsa. El señor montó en cólera y me arrojó su rosario a la cara. Se esparcieron por el suelo, intenté recogerlo, pero el señor me echó. La voz de la señora Jian se quebró, y entonces... ¿Qué más dijo? El mayordomo se quedó paralizado, temblando. Dijo que la anciana estaba ciega y ayudaba a un villano, que debería dejar de recitar escrituras antes de manchar los ojos de los bodhisattvas. La taza de té sobre la mesa se hizo añicos cuando la señora Jian golpeó la mesa con la mano, su furia resonó por toda la sala. Por dentro quise aplaudir de nuevo. Cada palabra era veneno. Jian Ziku había querido arrastrarme por el barro, pero quien lo invocó esta vez fue su venerada madre, y el rosario era su recuerdo más preciado. Como era de esperar, su rostro palideció, se aferró al pecho y se desmayó en el acto. Su dicho favorito solía ser: si fueras la mitad de amable y comprensivo que Dai-in, Ziku habría regresado a casa hace mucho tiempo. Ahora esa misma gentileza y comprensión se había vuelto en su contra, y se desplomó. La habitación se sumió en el caos, todos entraron en pánico. Solo yo, con una máscara de preocupación, reía por dentro. En mi vida anterior, cada vez que perdía contra Dai-in, los Jian se burlaban de mí por no haber conquistado el corazón de Jian Ziku, por haber perdido contra una mujer como ella. Así era como se sentía perder. Incluso alguien tan orgulloso como la señora Jian se derrumbaba tras un solo golpe de Dai-in. Parecía que la fortaleza de la señora Jian era mucho menor que la mía, dudaba que pudiera sobrevivir 3 asaltos contra Dai-in. Pero para asegurarme de que no hubiera problemas en el futuro, añadí un tónico estimulante de la sangre a la medicina que le di personalmente. A menudo decía que algún día yo sería su muerte. Ahora quería ver cómo le iría cuando fuera su propio hijo quien la llevara a la tumba. ¿Había regresado Ziku? ¿Se había salvado Mengyao? Jadeó débilmente al despertar media hora después, con la respiración entrecortada, pero la preocupación intacta. Negué con la cabeza con pesar. Mi expresión era suave, pero mis palabras la desgarraron el corazón. El señor se negó a venir. Se enviaron 3 mensajeros, pero todos se marcharon. La finca Dai ha cerrado sus puertas. Sus sirvientes ni siquiera pueden verlo. Dijo: mientras no haya muertos, no me molesten. La respiración de la señora Jian se volvió entrecortada. Fingí consolarla con una voz que destilaba compasión. Por suerte el primo Jian es un hombre leal. Fue personalmente a la residencia Dai para invocar al señor por el bien de Mengyao. Seguro que lo logrará. Al oír esto, la señora Jian finalmente suspiró aliviada y se recostó en la cama. Sonreí levemente. Entonces yo también podré estar tranquilo. Pero momentos después me miró con hostilidad. Todos están haciendo lo mejor que pueden por Mengyao y por ti. Escondida aquí, disfrutando de la comodidad. ¿No sientes vergüenza? Justo cuando estaba a punto de regañarme más, su niñera le tiró de la manga y susurró: la plata del rescate por la joven ama, fue la señora quien la pagó. La señora Jian titubeó. Al darse cuenta de que había pagado y de que su sobrino también la ayudaba, se tranquilizó un poco y pidió sopa de ginseng para recuperar fuerzas. Pero el estimulante sanguíneo que le había añadido antes, mezclado con ese tónico, no había pretendido matarla, pero su débil corazón ahora iría directo a la muerte. Media varilla de incienso después, el mayordomo entró tambaleándose, pálido como la ceniza. Al ver a la señora Jian, débilmente tendida en la cama, dudó. Malas noticias y por supuesto se las daría directamente. Me levanté rápidamente. ¿Qué pasa, mayordomo Jian? Estás pálido como un fantasma. El pulso de la señora Jian se aceleró. Dilo ya. No tartamudees, me vas a volver loco. El mayordomo respiró hondo. El joven maestro Ji no pudo persuadir al señor, y los sirvientes de la familia Dai lo golpearon. Su cabeza se partió en 2. Las pupilas de la señora Jian se dilataron. ¿Qué? Pero eso no fue lo peor.
Insistí, ¿y ahora? ¿Qué pasa? El mayordomo hizo una reverencia, con las palabras saliendo a borbotones del pánico. Al ser golpeado, el joven maestro Ji perdió los estribos. Gritó hacia el patio: tu hermana ha sido secuestrada, tu madre se ha desmayado de la ira, tu esposa está agotada, y tú, escondido en la habitación de tu ama, susurrando palabras dulces. No eres digno de ser esposo, hermano ni hijo. El señor estaba furioso, quiso golpearlo, pero con todos mirando, se contuvo. La señora Jian exhaló temblorosamente, pero antes de que el alivio se asentara, el mayordomo asestó un último golpe. El señor ha llamado a las autoridades. Ante eso, la señora Jian se convulsionó y la sangre le brotó de los labios. Porque significaba que Jian Mengyao estaba acabada. Aunque su pureza permaneciera intacta, el hecho de que la hubieran secuestrado arruinaría su reputación para siempre. En mi vida anterior, usé mi propia muerte para silenciar este escándalo, asegurándome de que el mundo nunca supiera que se habían llevado a Jian Mengyao. Ella conservó su nombre mientras que yo, acusado de celos, de irrumpir en la finca Dai y de dañar a Dai Chen, me convertí en la vergüenza que todos despreciaban. Más tarde la propia Jian Mengyao incluso me regañó. ¿Quién te dijo que me salvaras? Eres malvado, te mereces que te rompan las piernas y te corten la lengua. En esta vida, sin mí para asumir su destino, Jian Mengyao finalmente tendría que asumir sus propias consecuencias. Aunque la señora Jian tenía los ojos cerrados y su respiración era tan superficial como el redoble de un tambor, sabía que aún podía oír. Así que le asesté un golpe final a su frágil corazón. ¿Dónde está el marqués? Seguro que sabe que su hermana está en peligro, vendrá a salvarla, ¿no? Entonces Mengyao estará a salvo. El mayordomo negó con la cabeza, con decepción en los ojos. El marqués vio llorar a la señorita Dai y no creyó nada más. Dijo que si no encontraban a los bandidos, que el señor Yu azotara al joven amo 50 veces por causar disturbios. Ahora mismo el joven amo ha tomado 5.000 colas y billetes de plata y se ha ido de la ciudad con el señor Yu al acantilado Yandang. Mientras tanto el marqués permanece junto a la señorita Dai y dijo que mañana traerá a esa mujer problemática que causa problemas en la casa para disculparse. Oculté mi satisfacción y miré de reojo a la señora Jian. La mujer a la que había llamado esa cosa problemática temblaba bajo la colcha, con las manos apretadas, temblando como un perro mojado. Duele ahora, ¿verdad? Pero ella aún no sabía que Jian Mengyao llevaba más de una hora en manos de los bandidos. En mi vida anterior para entonces, Qian Ziku y yo ya habíamos llegado al acantilado Yandang. En aquel entonces la ropa de Mengyao apenas se había rasgado, y su pureza aún no se había perdido. Gracias a que mantuve el asunto en secreto, su reputación permaneció intacta. Pero esta vez con Jian viajando allí, se perdería al menos otra media hora. Para entonces el estado de ruina de Mengyao sería algo que solo la familia Jian podría soportar. Esta vida, la caída de Jian Mengyao, el dolor insoportable de la señora Jian y el remordimiento tardío de Qian Ziku. Dejaría que Dai Yin, quien una vez planeó destruirme, lo soportara hasta el final. Como era de esperar, cuando llegó la noticia de que Jian Mengyao estaba en apuros, los ancianos de la rama de la familia Jian acudieron a la mansión esa misma noche. Al verme una joven frágil que cargaba con todos los asuntos de la casa, me miraron con compasión y una silenciosa tristeza. Aún así, preguntaron con cuidado. ¿Es cierto que Mengyao fue secuestrada por bandidos? Contuve algunas lágrimas y asentí con impotencia. Es todo culpa mía. No pude llamar al marqués a casa, ni salvar a mi cuñada. Desesperado, usé 5.000 colas de mi dote para rescatarla. Todos sabían lo complicada que era la situación entre Qian Ziku y Dai Yin. Incluso cuando Dai Yin fue golpeada y devuelta a la capital con una carta de divorcio, el marqués aún sentía un profundo afecto por ella. Siempre que algo le ocurría a Dai Yin, Qian Ziku lo abandonaba todo para correr a su lado. En cuanto a mí, una esposa sin apoyo, la familia Jian me consideraba celosa y mezquina, el hazmerreír de la capital. Sin embargo, ahora, aunque habían arruinado mi reputación, al verme aún actuar con compasión, gastando mi dote para rescatar a la hermana de mi esposo, empezaron a verme de otra manera. Comparada con Qian Ziku, quien ignoraba el peligro que corría su hermana por amor, yo parecía tranquila, virtuosa y sabia. La tía tercera se ofreció a ayudarme. Está bien. Por muy tonto que sea Ziku,
no ignorará a su madre enferma. Lo mandaré a buscar yo mismo. Pero sonreí levemente, pues ya sabía la verdad. Si ni siquiera la señora Jian pudo traerlo a casa, ¿quién más podría? Aún así fingí dudar, parecer impotente y asentí con reticencia. A medianoche tanto las criadas enviadas por la tía tercera como los mayordomos enviados por el tío mayor habían sido rechazados. El rostro del tío mayor se enrojeció de rabia y gritó que Jian Ziku era indigno de ser filial, indigno de liderar la casa Jian. La tía tercera suspiró con amargura. Si hubiera sabido que se convertiría en esto, jamás lo habría recomendado ante el emperador. El tío mayor, quien una vez le había cedido el título, no dijo nada. Al ver que Jian Ziku perdía la confianza de la familia, me mostré ansioso, consolando a los ancianos mientras avivaba las llamas en secreto. Luego envié de nuevo al mayordomo con discreción, dándole instrucciones. Dile al marqués que el mayor, el tercer tío y la tía han llegado, y pídele que regrese de inmediato. Tal como esperaba, el mayordomo logró entrar en la residencia Dai gracias a su larga trayectoria en la familia Jian. Pero Jian Ziku, molesto por las constantes interrupciones, golpeó al anciano y lo echó. El anciano, que había servido lealmente durante 3 generaciones, ahora con más de 50 años y frágil, lloraba en silencio con la cabeza inclinada sobre la camilla, incapaz de levantar la cara. Incluso los sirvientes que lo acompañaban tenían los ojos rojos, temblando mientras decían. El marqués juró que no volvería hoy, nadie podría obligarlo. También dijo que si la anciana se rompe un dedo, le cortará uno a su esposa para vengarse. Todos quedaron boquiabiertos. Fingí terror y dolor, y casi me desplomo en el suelo. Lastimosos y oprimidos, eso era exactamente lo que quería que vieran. Rebelión. Rebelión total. ¿Cómo puede alguien tan ciego al bien y al mal administrar esta casa? El tío mayor golpeó su taza de té temblando de furia. La tercera tía me tomó la mano con ternura y me consoló. No tengas miedo, niña. Te defenderé. Me cubrí la cara con un pañuelo, dejando caer las lágrimas, pero detrás, oculta a su vista, esbocé una sonrisa fría. La mitad del plan estaba hecho. La reputación de Jian Ziku estaba hecha pedazos. La otra mitad estaba con Jian Mengyao. Ella no me decepcionaría. Mi padre murió en medio del caos, mi clan me había encumbrado solo para pisotearme. Nadie estuvo de mi lado. Luché por mantener a flote a la familia Jian, sin saber nunca cuánto de mi dote se había tragado la avaricia. Al final, como a Jian Ziku no le gustaba, todos siguieron su ejemplo ciegamente. El rastro, cuando el árbol cae, los monos se dispersan. Una mujer solitaria como yo murió sin nombre en el desierto, olvidada por todos. Pero ahora, dejaría que Jian Ziku experimentara lo que significaba estar aislado, abandonado y silenciado. Que la familia Jian lo despojara de toda la gloria y la vida que una vez me robaron. La anciana recobró la consciencia. El médico se secó el sudor de la frente y todos suspiraron aliviados. Pero antes de que la alegría se disipara, Jian entró corriendo por las puertas, cargando un cuerpo ensangrentado. ¡Ayuda! ¡Rápido! Traigan un médico, salven a Mengyao. Jian Mengyao había sido humillado una y otra vez por los bandidos. Al final le rompieron 3 costillas y destrozaron el rostro del que una vez estuvo tan orgullosa. Una niña noble pisoteada en el barro jamás volvería a levantarse. Ahora yacía inconsciente, empapada en sangre, con su futuro pendiendo de un hilo. La señora Jian salió tambaleándose, y al ver a su hija en ese estado lamentable, gritó como si le hubiera caído un rayo y se desplomó. Al desatarse el caos, saqué una píldora de corazón dorado de mi manga y la dejé caer en el bebedero del perro negro. Cuando el perro se la tragó, sonreí. Una medicina que vale su peso en oro solo debería salvar a quienes tienen corazón. Para las bestias con piel humana, la muerte sin entierro era suficiente misericordia. La mansión estaba sumida en el caos. La mano de la señora Jian temblaba en la mía, su respiración era superficial, más bien conteniéndose que liberando. Lloré amargamente y clavé mi última daga en su corazón con palabras dulces como el veneno. Mamá debe cuidarse. Mengyao aún necesita tu guía. Ha perdido su nombre y su belleza, ¿cómo podrá vivir ahora? No soporto verla ahorcarse con una cinta de seda blanca, ni verla enviada lejos, a vivir sus días en la vergüenza.
Mi madre debe salvarla. Cada frase era como una cuchilla. En cuestión de segundos, la señora Jian puso los ojos en blanco y desapareció. Una de sus asistentes gritó. La anciana dejó de respirar. Fui el primero en correr hacia ella, hundiendo mi rostro en su pecho y sonriendo con satisfacción. La mansión Jian resonó con gritos de duelo. Yo también lloré, temblando desconsoladamente. Lloré por mí mismo, por reclamar finalmente lo que esa mujer me debía. Lloré por mi venganza, la primera alma con corazón de lobo abatida por mi mano. Ella fue quien usó una gracia salvadora como pretexto para proponerme matrimonio. Luego, tras la muerte de mi padre, indujo a Jianciku a matarme y apoderarse de toda mi riqueza. Ella era frágil, cada tónico preparado y administrado con esmero por mis propias manos. La había servido con todo mi corazón, pero nunca recibí una sola palabra amable. Incluso cuando Jian Menyao me arrebató la ropa y me robó la invitación a la reunión de oración del templo Inyun. La señora Jian dijo que carecía de la bendición para enfrentar al Bodhisattva, me prohibió asistir y le entregó todo lo mío a Menyao. El destino ama la ironía. Menyao, quien me sustituyó ese día, se convirtió en un espectro bajo las manos de Dai Chen. Antes del último aliento de la señora Jian, le susurré al oído. ¿Por qué insististe en enviar a Menyao a rezar? ¿Por qué la hiciste sufrir esta calamidad? Entonces comprendió que Menyao había asumido el desastre que me correspondía. Y la sangre le subió por la garganta al morir. La anciana de la segunda rama de la familia Jian ha fallecido. Avisa a las familias nobles de la capital. Convoca a todos los descendientes de Jian a una vigilia. El tío mayor con los ojos inyectados en sangre dio la orden. ¿Dónde está el marqués? Un hijo tan poco filial no tiene derecho a llorar a la familia Jian. El hijo mayor de la tercera rama ocupará su lugar. Así, el hijo del tercer tío se convirtió en el nuevo heredero del clan Jian. Fingí temblar de miedo, pero por dentro me regocijé. Por fin, Jianciku estaba a punto de perder todo lo que su familia le había dado. Esa noche nunca regresó. Toda la familia Jian, vestida con túnicas blancas de luto, incluso familiares de fuera de la ciudad acudieron a arrodillarse ante el salón ancestral, recibiendo las condolencias de todos. Pero el hijo de la anciana Jianciku no estaba por ningún lado. Al amanecer, Jian Menyao finalmente recuperó la consciencia. Antes de que pudiera llorar por mucho tiempo, escuchó la noticia de la muerte de su madre. Ningún consuelo de Jian pudo contenerla, corrió como loca al salón de duelo. Madre. ¿Cómo pudiste dejarme, madre? ¿Acaso abandonaste a Menyao porque te avergoncé? Su rostro lleno de cicatrices se retorció de desesperación mientras gritaba. Sabía que era hora de atacar de nuevo. Di un paso adelante hablando en voz baja. No culpes a tu hermano. La salud de la hermana Dai Chen es delicada y necesita que alguien la cuide. Crecieron juntos, así que es natural que él permanezca a su lado. Si tienes que culpar a alguien, culpa a los bandidos, bestias viles que merecen la muerte 1000 veces. Pero no te preocupes, señor, ya los has capturado. Pronto serán juzgados y la justicia será tuya. Jian Menyao se quedó paralizada, con incredulidad en la mirada. ¿Quieres decir que mi hermano estuvo con Dai Chen ayer? Toda la familia Jian, ya a punto de estallar de ira, desató su furia contra Jianciku. Si hubiera vuelto a casa, tu madre habría muerto de pena. Incluso golpeó al anciano Jian, le partió el cráneo y lo arrojó como a un perro. ¿Qué le importa ahora a la gente? Solo le importa esa mujer intrigante. En cuanto ella derrama una lágrima, maldice a su propia madre hasta dejarla inconsciente. El rostro de Jian se endureció, su voz, afilada por la furia fría. Lo busqué yo mismo, pero se negó a creerme. Pensó que enviarte conmigo no era para salvarte. Solo quería que me azotaran 50 veces por perturbar la paz. Solo ahora me di cuenta de lo tonto que era mi primo. Menyao, dije en voz baja, un hombre así no merece ser tu hermano. Jian Menyao se tambaleó con los ojos llenos de odio. Resultó que no vino porque quisiera salvar a su madre enferma, sino por culpa de esa mujer conspiradora. Las había abandonado a ella y a su madre por Dai Chen. Jianciku. Dai Chen. Nunca vivirán en paz. Su voz estaba ronca de rabia,
Sus ojos casi estallaban en sangre. Y justo entonces, un rugido furioso destrozó el aire. «Hombre Beiwa, ¿has perdido la cabeza?» La voz familiar me heló las venas. Me temblaban las manos bajo las mangas. Hyunziku entró a grandes zancadas, vestido de negro con la furia grabada en cada línea de su rostro. A su lado, con una bata blanca en una silla de ruedas, estaba sentado Dai Chen, delicado y lastimoso, la imagen misma de la debilidad. Antes de que pudiera hablar, su palma me golpeó la cara. ¿Te atreves a hacerle un funeral a mi madre? ¿Te atreves a maldecirla con esta farsa de luto? De verdad tienes un corazón venenoso. Las damas a mi alrededor jadearon indignadas, fulminándolo con la mirada. Si quieres desperdiciarte con gente de baja cuna y deshonrar a tu familia, es tu propia vergüenza, dijo fríamente una de las ancianas. Pero si pretendes abandonar a tu familia, entonces márchate ahora. La familia Jian no necesita un hijo desleal. Hyunziku no esperaba que los ancianos de la primera y la tercera rama, generalmente indiferentes, se pusieran de mi lado. Soltó una risa fría. Así que este es el poder de la hija de un comerciante. A la familia del hombre nunca le ha faltado plata, y claramente has aprendido a comprar el corazón de la gente. ¿Quién iba a pensar que incluso mis tías venderían las suyas tan barato? Su mirada recorrió el salón con voz aguda y burlona. Cuando acusen a la primera y tercera rama de maldecir a la matriarca, ¿seguirás de pie con tanto orgullo? Y me pregunto qué pasará con los futuros matrimonios de tus hijos. La velada amenaza quebró la poca paciencia que les quedaba. Sal, gritó la primera señora, con la voz temblorosa de furia. No eres hijo de esta casa. Ni siquiera tu madre puede descansar en paz por tu culpa, añadió la tercera tía con brusquedad. Tu madre yace en su ataúd ahí mismo, ve a verla si te atreves. No todos son tan despiadados como tú. Hyunziku se quedó paralizado, aturdido por un momento, pero la voz de Dai Chen le llegó con dulzura. La primera señora fue a rezar hoy al templo de Uwa. La fecha estaba fijada hacía mucho tiempo. ¿Cómo era posible que estuviera aquí, en la mansión? Se adelantó en su silla de ruedas hasta quedar justo frente a mí, con los ojos brillando con fingida sinceridad. Hermana Yua, dijo en voz baja, nos malinterpretaste a mí y a Ziku. Por eso vine a disculparme. Mi salud es delicada, no podría soportar el dolor de las 99 agujas de acupuntura. Así que le pedí a Ziku que se quedara a mi lado para consolarme. Ahora que estoy mejor, quería venir a pedirle perdón. Por favor, por mi sinceridad, deja atrás este malentendido, termina con esta farsa, ¿quieres? Su mirada brillaba con lágrimas, puras y compasivas. Pero rodeado de mis parientes, permanecí en silencio. Así que ella tiró de la manga de Hyunziku con fingido cariño. Sus movimientos eran íntimos, como si ella fuera la esposa legítima en lugar de mí. Ziku se disculpó con la hermana Yua. Por favor, no te enojes más. Si esto sigue así, toda la capital se reirá de nosotros. Y entonces, solo para retorcer la espada, me lanzó una mirada pícara y burlona. Antes, mi yo de antes habría perdido el control. La abofeteó 2 veces, llamándola desvergonzada por seducir al marido de otra mujer. Y entonces la familia Jian me habría condenado. Hyunziku habría abrazado a Dai Qian con protección, consolándola todo el día mientras yo me arrodillaba en el salón ancestral, copiando escrituras hasta que me acalambraban las manos. Esperando una comida que nunca llegaría. Pero ahora, renacido, ya no me importaban los sentimientos de Hyunziku. Sabía lo que Dai Qian realmente era, un saltamontes otoñal a punto de morir. Sus pequeñas provocaciones ya no importaban. La primera señora y la tercera tía, sin embargo, se dieron cuenta de su acto. Sus rostros se endurecieron de ira. Expulsada y divorciada, pero aún con la desfachatez de entrometerse aquí, espetó la primera señora. Si tanto te importara el decoro, ¿dejarías que un hombre visitara tu habitación durante la noche? Estás lisiada, ser concubina ya fue suficiente compasión. Y aún sueñas con ocupar el lugar de la esposa principal. ¡Qué vergüenza! Hyunziku se enfureció, pero Dai Qian le sujetó la manga con fuerza. Ziku, no te enfades. La hermana Yua me tiene rencor, eso es todo. No pasa nada. En cuanto desahogue su ira, no volverá a causarte problemas. La perdono.
¿No puedes perdonarlos también? Su expresión se suavizó solo al mirarla. Eres demasiado amable. Perdonas a todos. Si Man Yue tuviera la mitad de tu amabilidad, nada de esto habría pasado. Olvídalo por tu bien, pasaré por alto su comportamiento. Pero se atrevió a maldecir a mi madre, eso es una falta de devoción filial. Si no le doy una lección hoy, le fallaré a la mujer que me crió. Las sonrisas burlonas de la familia reunida no significaban nada para él. Sus ojos solo se posaron en Dai Qian. Incluso le sonrió con ternura. Dai Qian se sonrojó levemente, luego se volvió hacia mí y me dijo con dulzura. Hermana Yue, Ziku ha bajado la cabeza. ¿No crees que es hora de admitir tu error? La fría mirada de Jian Ziku me atravesó. Arrodíllate, ordenó en voz baja y cortante. Arrodíllate y discúlpate y te ahorraré esto por una vez. El pasillo quedó en silencio. Todos estaban furiosos, listos para gritarle, pero apreté suavemente la mano de la primera señora para contenerla. Entonces, paso a paso, empecé a caminar hacia Dai Qian. Mientras sonreía triunfante esperando a que me arrodillara y me disculpara, levanté la mano y la abofeteé. 2 veces. Crack. Crack. 2 sonidos agudos resonaron por el pasillo, seguidos de una fuerte patada que hizo volar su silla de ruedas. ¡Ah! Dai Qian gritó horrorizada. 5 marcas rojas se extendieron por su pálida mejilla, y su frágil cuerpo se desplomó de la silla, estrellándose contra el suelo. Jian Ziku corrió hacia ella y la levantó. Su rostro, surcado por las lágrimas, estaba manchado de sangre, su frágil figura temblaba en sus brazos, un retrato de inocencia herida. Man Beiwa, ¿te has vuelto loco?, rugió con los ojos encendidos. Levantó la mano para golpearme. Pero antes de que pudiera caer, mi mano brilló de nuevo. 2 brutales bofetadas le impactaron en la cara. Se quedó paralizado o aturdido con las manos aún colgando. ¿Te atreves a golpearme? Le devolví la mirada, con la voz llena de furia. Me llamas inmoral, infiel y estéril. Bien, te ahorraré la molestia. Escribiré la carta de divorcio yo mismo. Los ancianos de la familia Jian serán mis testigos. Solo te importa la indulgencia y la lujuria. Ignoraste la vida de tu hermana, la muerte de tu madre. Y lo único que ves es a esa vil mujer en tus brazos. Eres un hombre sin corazón ni conciencia. Y yo, Man Beiwa, ya no te necesito. La rabia le deformó el rostro. Todavía te atreves a maldecir a mi madre, y ahora arrastras a mi hermana a ello. Afirmas que Meng Yao fue secuestrada por bandidos. ¿Qué mentiras inventarás ahora? Se oyó un fuerte estruendo cuando Dai Yin, apenas logrando subirse a su silla, casi se cae de nuevo. Su rostro palideció de pánico. Ah, así que el titiritero tras bambalinas podía estar asustado. ¡Qué irónico! Sonreí con frialdad. ¿Por qué tenía tanto miedo, señorita Dai? No lo sabía. Mientras mantuvo a Jian Ziku a su lado toda la noche, impidiéndole a cualquiera entrar a verlo, su hermana fue secuestrada por bandidos, violada y golpeada hasta dejarla inconsciente. Su pureza se ha esfumado. Su belleza arruinada. La familia Jian no perdonará a quien lo causó. Todo el cuerpo de Dai Yin temblaba. Tenía la cabeza gacha, el rostro pálido y los labios temblorosos. Todos en la sala notaron su extraño comportamiento. Todos menos Jian Ziku. Él le tomó la mano con suavidad, tranquilizándola como si fuera una niña asustada. Sé que Man Yue era un tramposo. No pudo engañarnos con la enfermedad de mi madre, así que ahora teje mentiras sobre el honor de Meng Yao para herirnos. Meng Yao estará bien. No te sientas culpable, querida. Se volvió hacia los sirvientes. Traigan a Meng Yao aquí. Que enfrente la calumnia de esta mujer. Cuando se demuestre que está equivocada, aunque se arrodille para suplicarme, me divorciaré de ella. Una voz fría cortó el aire. ¿Me buscas, hermano? De detrás de la cortina matutina apareció Jian Meng Yao. Su rostro, antes hermoso, era un mapa de cicatrices irregulares. Las heridas, crudas y moradas, parecían 100 pies arrastrándose bajo su piel. Su cabello colgaba suelto, sus ojos hundidos y amargos, un espectro surgido del infierno.
Avanzó lentamente, cada paso pesado, cada paso como un clavo clavado en el corazón de Hyunziku. Mi buen hermano, susurró con la voz temblorosa de odio. Cuando abrazaste a tu belleza anoche, ¿pensaste en tu hermana, la que comparte tu sangre? ¿La que creció adorándote? ¿Y en nuestra madre, ambas sufriendo aterrorizadas, esperando que nos salvaras? Las lágrimas surcaban su rostro cicatrizado. Cuando murmuraste dulces palabras bajo la luna. ¿Te acordaste de mí, la hermana que una vez te vio como su mundo? Hyunziku se quedó paralizado con los ojos abiertos por la incredulidad. Meng Yao, ¿cómo pudiste mentirme con ella? Querías la horquilla de mariposa de jade, ¿verdad? Te lo dije, ya se la prometí a Dai Chen. Te encontraré otra luego. Ahora lávate esa horrible pintura de la cara. Está asustando a la gente. Arruinarás tu reputación. Extendió la mano para limpiarle la mejilla. Meng Yao le apartó la mano de un manotazo. Reputación. Escupió. ¿No enviaste a tu señor con soldados para salvarme? Cuando me encontraron, estaba completamente desnuda. Y docenas de hombres vieron mi cuerpo. ¿Crees que aún tengo una reputación que arruinar? Se apartó el cuello de un tirón, dejando al descubierto los moretones y las marcas de mordeduras en su cuello. ¿Ahora crees que fui profanado por bandidos? ¿Y qué hay de la muerte de mi madre, hermano? Hyunziku se tambaleó hacia atrás, pálido como la muerte. Y justo cuando la verdad estaba a punto de desgarrar el velo, Dai Chen rompió a llorar y se desplomó en sus brazos. Hermana, tienes aflicción, sollozó. Aunque quisieras llamar al marqués, no debiste haber usado la seguridad de Meng Yao como una treta. Ahora tu mentira ha ido demasiado lejos. ¿Qué hará Meng Yao el resto de su vida? ¿A qué actuación? La ladrona llorando. La mirada ardiente de Hyunziku se dirigió hacia mí, con el odio deformando su rostro. Así que eres tú. Claro que eres tú. Cuando no pudiste engañarme con la enfermedad de mi madre, usaste el nombre de mi hermana. ¿Y ahora está arruinada, por fin estás satisfecha? Irrumpió en el salón matutino, destrozando las cortinas blancas. Destrozando tablillas ancestrales, gritando como un loco. A ver cuánto tiempo puedes seguir fingiendo. A ver si aún puedes fingir esto. Maldijiste a mi madre hasta la muerte. Destruiste la vida de mi hermana. Me has llevado a la desesperación, mereces morir. Morir. Cada grito venía con el sonido de madera quebrándose. Mientras el otrora majestuoso salón matutino se sumía en el caos y la ruina, los sirvientes no se atrevieron a detenerlo. Incluso los ancianos del clan dudaron en intervenir. Cualquiera que se acercara era recibido con fruta lanzada violentamente a la cara. Jian Mengyao lloró intentando contenerlo, pero Hyunziku la apartó a un lado. No me detengas. Aunque muera hoy, me aseguraré de que nunca vuelva a vivir en paz. Cuanto más se enfurecía, más satisfecho me sentía. Así que este era el hijo filial que la señora Jian tanto había amado. Destrozando su propia casa ante su ataúd. Me pregunté cómo se sentiría ella, viendo esto desde el inframundo. Cuando ya no quedaba nada que destruir, Hyunziku finalmente se desplomó en el suelo, jadeando. Dain, ocultando el odio en sus ojos, rodó su silla de ruedas hacia adelante y lo abrazó. Si hubiera sabido que la hermana Yua me odiaba tanto, dijo entre lágrimas, que arruinaría la vida de Mengyao solo para hacerte daño, entonces debería haber muerto en casa de mi esposo hace mucho tiempo. Nunca debí haber permitido que mi cuerpo lisiado fuera una carga para ti. Su actuación fue impecable, tan convincente que casi merecía un aplauso. Incluso en ese momento aún podía fingir inocencia, su piel era más gruesa que una armadura. Cuando Hyunziku se levantó vacilante con los ojos inyectados en sangre, y comenzó a avanzar hacia mí, agarré la horquilla escondida en mi manga. Si se atreviera a golpearme delante de tantos testigos, con gusto le quitaría uno de los ojos. Pero antes de que pudiera alcanzarme, el primer tío y el tercer tío, que estaban saludando a los dolientes en el vestíbulo, irrumpieron furiosos. Sin dudarlo, cada uno le dio un puñetazo en la cara a Hyunziku. Ignorando las normas, lo arrastraron por el cuello hasta el ataúd, y le obligaron a apoyar la cabeza contra la tapa. «Miren», gritó el primer tío. «¿Quién está actuando ahora?»
¿Quiénes son los que se niegan a cerrar los ojos? ¿Quién es el hijo que ni siquiera está aquí para llorarla, mientras su nuera se arrodilla junto a su ataúd toda la noche? ¿Creen que tienen derecho a montar un escándalo? ¿Qué son ustedes, para que los ancianos del clan se rebajen a su actuación? Hyacinth se quedó paralizado como si le hubiera caído un rayo. Contempló el cuerpo dentro del ataúd, negándose a creer lo que veía. Cuando sus dedos temblorosos rozaron el rostro pálido y palparon la pequeña cicatriz bajo la oreja, la cicatriz que él mismo se había causado de niño, jugando con una espada, su cuerpo cedió y cayó al suelo. Ningún disfraz podría imitar eso. ¿Cómo pudo ser esto? Madre, ella no me mintió. Se arrodilló allí con los ojos hundidos, mientras el resto de la familia observaba en silencio. Nadie lo confrontó. Si acaso deseaban en silencio que su dolor lo aplastara por completo. El primer tío habló con voz fría como el acero. Tu madre nació como hija de un comerciante, quizá de mente estrecha, pero te amó con todo su corazón. Cuando supo que eras demasiado incompetente para gestionar la ayuda contra la hambruna, obligó a Yuewa a contraer este matrimonio. Intercambió decenas de miles de cuentos de la familia Man para comprar grano y salvar tu reputación. Para proteger tu frágil orgullo, nos rogó a todos que lo mantuviéramos en secreto. Yuewa soportó cada insulto, la llamaron codiciosa por haber roto un matrimonio. Pero bajo la amenaza de tu madre guardó silencio. ¿Y qué hiciste? Te regodeaste en los cuidados de tu madre y en la plata de la familia Man, pero le entregaste tu corazón a la chica Dai. Ignoraste la enfermedad de tu madre y la dejaste desvanecerse. ¿Crees que la chica Dai es una santa? Cuando creyó que fracasarías en el proyecto contra la hambruna, se apresuró a casarse con un hijo de la familia Wan. Cuando lo lograste se arrepintió y te envió cartas de amor a espaldas de su marido. La atraparon, la golpearon, la dejaron lisiada y la expulsaron de vuelta a la capital. Todos en Fanchan conocen la historia. Solo tú finges no saberlo. La adoras, pero para ella, siempre has sido un juguete. Si quieres morir, muere, pero no arrastres a tu clan a la desgracia. Los dos tíos reprendían con dureza. Incluso la primera señora se unió a la reprimenda, con un tono desbordante de desprecio. Mira a tu alrededor. ¿Quién más la mira? Toda la capital evita su sombra. Eres un inútil, no te pareces en nada a tu padre. Con razón Beiwa pide el divorcio, te lo mereces. El rostro de Hyacinth palideció. Su mirada se clavó en mí, perdida, insegura. Beiwa, sí, empezó. Pero la voz de Dai Chen tembló al interrumpir. Ziku, no escuches. Están mintiendo. No fue así. Me obligaron a casarme. Nunca dejé de amarte. La hermana Beiwa me culpa. Me culpa de la muerte de tu madre y de la desgracia de Mingyao. Pero ella es la esposa principal, tiene el apoyo de todos. Yo soy la lisiada, la descartada, la manchada, la indeseada. Sin ti, ¿a quién más le importaría si vivo o muero? Sus sollozos ahogaron sus palabras, y las lágrimas corrieron por su rostro. Pero Hyacinth, antaño su mayor defensor, ahora la miraba como si fuera una extraña. Mi tío jamás me mentiría, dijo con frialdad. Estaba dispuesto a cederme el título familiar antes que a su propio hijo. No tiene motivos para engañarme. El cuerpo de Dai Chen se estremeció violentamente. En ese momento una voz de pánico gritó desde afuera. Noticias del señor Yu. Todos se giraron. Un sirviente entró corriendo con los ojos abiertos. Los bandidos han confesado. No eran del acantilado Yandang. Les pagó. Su mirada se dirigió a Dai Chen. Y al verla temblar como una hoja, alzó la voz con claridad para que todos la oyeran. Les pagaba la joven de la familia Dai. El objetivo era secuestrar, humillar y arruinar a la señora tras ser abandonada por el marqués. Regresará en desgracia, con su nombre destruido para siempre. Los propios guardias de la familia Dai han testificado. Hyacinth se giró para mirar a Dai Chen. Se puso pálida como el papel, sacudiendo la cabeza frenéticamente. No es cierto. Pero cuando intentó huir, los guardias de Jian bloquearon todas las salidas. En mi vida anterior, tras haber aparecido en la residencia Dai,
Dai Chen sabía perfectamente que la secuestrada por los bandidos no era yo. No dudé en usar mi propia muerte para obligarla a actuar, asegurándome de que comprendiera que la persona secuestrada debía ser Jian Mengyao, la hermana consentida y adorada por toda la familia Jian. Mengyao era diferente a mí, no tenía familia en la que confiar, pero ella era su joya más preciada. Si la secuestraran, la familia Jian habría hecho lo imposible por ella. Pero Dai Chen no estaba segura de sobrevivir a semejante escándalo. Así que fingió estar afligida, presionó a Jian Ziku para que fuera en su lugar y envió a su guardia personal para protegerlo. Ese mismo guardia estaba en complicidad con los bandidos. A la primera palabra, tomó la plata de Jian Ziku y liberó al rehén de inmediato. Desde entonces Jian Mengyao consideró a Dai Chen su salvador. Y yo, el villano. Me despreciaba, escupía mi nombre llamándome falso y repugnante. Así que en esta vida no quería gratitud. Solo sangre por sangre. Cuando el señor Yu lideró a las tropas para eliminar a los bandidos, ya le había enviado un mensaje discreto. Tras una noche de tortura, los hombres capturados comenzaron a hablar. Y cuando Dai Chen siguió a Jian Ziku de vuelta a la mansión, planeando usar mi desgracia para llevarme a la ruina, su leal guardia ya estaba entre rejas. Mientras Jian Ziku se enfurecía conmigo, ese guardia se rindió y lo confesó todo. Ahora la verdad salía a la luz, y lo que le esperaba a Dai Chen era nada menos que la destrucción total. Hermana Dai Chen, así que fuiste tú todo el tiempo. Jian Mengyao se tambaleó entre la multitud, con la voz temblorosa por la incredulidad. Estabas enferma, mi hermano te enfrentó, así que yo también. Incluso usé miles de colas de Man Yuehua para contratar médicos para ti. Y aún así fuiste tú quien me arruinó. Eres astuto, tan astuto que incluso ahora, sigo sospechando a medias de Yuehua. Nos convertiste a mi hermano y a mí en marionetas, destrozaste a la familia Jian. Eres muy poderoso. ¿Pero por qué? ¿Cómo pudo un lisiado en silla de ruedas derribarlo todo y destruir una casa entera? Dijeron que anoche sanaste de tus piernas. Bien, esta silla fue hecha a medida con mi propia plata. Sería una pena desperdiciarla. Déjame ayudarte para que tú y ella nunca se separen. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Jian Mengyao clavó la horquilla enjollada directamente en la espalda de Dai Chen. Una vez. Y luego otra. Sus gritos hendieron el aire. La sangre salpicó el rostro de Mengyao, tiñéndola de blanco como un demonio. Todos se quedaron paralizados de horror. Para cuando apartaron a Mengyao, la espalda de Dai Chen estaba empapada de sangre, con una docena de agujeros perforados en su cintura. La primera señora, que sabía algo de medicina, levantó la túnica de Dai Chen y jadeó. Sus tendones no sufrieron ninguna lesión. Ha estado fingiendo su parálisis. Jian Ziku se puso rígido con el rostro pálido al volverse hacia mí. ¿Cuántas veces se lo había dicho? Si la lesión de Dai Chen era real, debería buscar un médico de confianza, no aferrarse al marido de otra mujer. Nunca se atrevió a ver a un médico de verdad, porque un médico de verdad habría descubierto sus mentiras. Pero cada vez que lloraba, se aferraba a su manga. Él me maldecía, cruel, despiadado, celoso. Mientras la adoraba, su cariño hacia mí se congeló. Incluso cuando una vez lo sorprendí compartiéndote en la calle. Fui yo quien recibió la reprimenda por mis rabietas celosas. Mientras ella fingía culpa y lágrimas, finalmente dejé de importarme. Pero estaba solo, sin familia ni apoyo, ni siquiera pude conseguir el divorcio. Si me dejaban de lado, toda mi dote sería absorbida por la herencia de los Jian. Para proteger el legado de mi difunto padre y el sustento de los comerciantes de Ji vinculados a él, renuncié al amor por completo. Pero Dai Chen quería más. Quería que me fuera, que muriera, para poder reclamarlo todo y ocupar mi lugar. En esa vida, Jian Mengyao fue la secuestrada. Sin embargo, Dai Chen me culpó por perturbar su tratamiento, alegando que por eso quedó lisiada. Fingió desesperación, se lanzó al río y aprovechó el dolor de la familia Jian para borrarme por completo. Mi dote pasó a ser propiedad de Jian. La familia estaba contenta. Solo Jian Ziku, destrozado por la culpa, se consumía. Entonces, cuando nadie supo qué hacer con él, Dai Chen regresó serena y radiante, afirmando que un misterioso maestro le había curado las piernas y le había salvado la vida.
para aliviar el dolor de Jian Ziku. La señora Jian, aunque sabía que Dai Chen era una mujer divorciada, le dio la bienvenida. Entre aplausos y bendiciones se casaron. Tuvieron hijos. Y vivieron felices para siempre. Por mi fortuna. ¿Pero por qué mi vida debería convertirse en la base de su felicidad? La primera señora chasqueó la lengua con frialdad. ¡Qué lástima! Ahora que Jian Mengyao se ha dañado los tendones, ni siquiera los dioses pueden curarlos. Pasará el resto de sus días en esa silla. Antes de que sus palabras se desvanecieran, Dai Chen lanzó un grito y se desplomó inconsciente. Creyó que podría escapar. Pero subestimó la locura de Jian Ziku. Dije en voz baja, fingir que te desmayas no te salvará. Lo que les debes a mi madre y a Meng Yao. Lo pagarás completo. Las pálidas manos de Jian Ziku se cerraron sobre el cuello de Dai Chen. Entonces llegaron los golpes, brutales, implacables. Los hombres intentaron apartarlo, pero su furia era incontrolable. Dai Chen se atragantó con su sangre golpeada hasta que su cuerpo quedó inerte. Hasta que quedó inmóvil como un perro sacrificado. Jian Ziku temblaba violentamente con la voz temblorosa al hablar. Toma a esta vil mujer, la que asesinó a mi madre y arruinó a mi hermana. Para que la juzgue según la ley. Los crímenes de asesinato y especulación eran evidentes. Aunque la familia Dai quisiera protegerla, no se atrevían a interferir, no cuando su reputación y su posición estaban en juego. A Dai Chen solo le esperaba el exilio o la ejecución. Pero no la dejaría morir tan fácilmente. No la obligaría a vivir una vida peor que la muerte. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Me volví hacia Jian Mengyao con la voz llena de lágrimas. Tu hermano no lo decía en serio, Mengyao. No lo culpes más, por favor. En cuanto las palabras salieron de mis labios, su expresión se quebró. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con la sangre de su rostro, mientras reía, con una risa salvaje y entrecortada. Perdónalo. Se secó la cara con la manga, manchándosela de rojo. Hermano Jian, ¿crees que merece mi perdón? La cabeza de Jian aún le dolía por la herida, y la visión del salón de luto destrozado lo llenó de furia. Apretó los dientes mientras gruñía. Ni siquiera merece ser llamado humano. ¿Por qué deberías perdonarlo? Jian Mengyao miró a Jian Ziku temblando en silencio con el rostro contraído por el dolor, y esbozó una sonrisa vacía. Mira, hasta ellos lo entienden, susurró con amargura. Entonces volvió la mirada hacia Jian, con voz suave y quebrada. Hermano Jian, no te casarás conmigo ahora, ¿verdad? La familia Jian ha caído. He perdido mi reputación, mi pureza, incluso esta cara ahora repugna a la gente. Ya no soy digno de ti, ¿verdad? Jian apretó los labios con la mirada llena de tormento. Había crecido con Jian Mengyao, una vez la amó de verdad. Pero la familia Ji era noble, una familia de estatus y moderación. Por muy profundo que fuese su afecto, jamás podría casarse con una mujer cuyo nombre y virtud estuvieran arruinados. El amor no podía resistir el peso del desprecio de la sociedad. En mi vida anterior, me había destruido para preservar su reputación. ¿Y por qué? Al final, me acusaron de crueldad, me culparon de arruinar la vida de su querida hermana Dai Chen. Incluso cuando Jian Ziku me rompió la pierna, ella estuvo a su lado y se burló. Rómpete las dos. Que comprenda cuánto sufrió la hermana Dai Chen. Que sienta dolor, tal vez así aprenda a ser amable. Mi acto de misericordia no me trajo más que tormento, huesos destrozados, lengua cortada, vida robada. En esta vida, hice lo contrario. Ignoré sus súplicas de ayuda. Dejé que la indiferencia de Jian Ziku se prolongara, que se hundiera en la desesperación. Entonces en el momento justo insté a Jian, furioso y herido, a confrontar a Jian Ziku. Su sola disputa fue suficiente para destruir lo que quedaba de su nombre. A ver, pensé con frialdad, si Jian Mengyao aún podía ser la santa del perdón que una vez pretendió ser. En mi vida anterior, Dai Chen me acorraló mientras Mengyao observaba, sonriendo de reojo. Si tuvieras un poco de compasión, dijo, renunciarías a tu posición de esposa. La hermana Dai Chen ya ha sufrido muchísimo. Tú solo pierdes un título, ella lo ha perdido todo.
Así que aprendí que la misericordia no significa nada hasta que el dolor toca su propia piel. Ahora que la ruina era suya, ella también se había vuelto loca. Loca de odio, loca de desesperación, ya no era la hermana pura y elegante que una vez alabaron. Jian bajó la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. Meng Yao, tu salud es lo más importante ahora mismo. Hablaremos del resto más tarde. Su tono evasivo destrozó por completo su orgullo. Soltó una risa hueca entre lágrimas y luego se giró hacia Jianciku, quien se arrodillaba angustiado cerca. Marqués, dijo con voz áspera. ¿Estás satisfecho ahora? Has llevado a mi madre a la muerte y también me has destruido. Antes de que Jianciku pudiera alcanzarla, la misma horquilla que una vez atravesó la espalda de Dai Chen se clavó profundamente en la garganta de Jian Meng Yao. La sangre salpicó 1 metro de altura. Cayó ante el ataúd de su madre, con los labios curvados en una sonrisa fría y reticente. No. El rugido de Jianciku resonó por toda la sala y resonó en toda la finca. La familia Jian quedó destrozada en una sola noche. Aunque Jian Meng Yao sobrevivió, quedó mutilada, sin voz y su belleza se perdió para siempre. Pero el verdadero colapso de los Jian aún estaba por llegar. El día del entierro de la señora Jian, el tío mayor de la familia me entregó la carta de divorcio. La primera señora me tomó las manos, con los ojos hinchados de arrepentimiento. Hija mía, te hemos hecho daño. Nunca debimos haberte atado a esta casa por una deuda vitalicia. Fuimos ciegos, necios, y ustedes sufrieron por ello. Vayan. El mundo más allá de estas puertas es vasto. Deja atrás a la familia Jian y vive en libertad. Acepté su bondad, tomé mi dote y salí de la mansión sin mirar atrás. Yuewa. La voz de Jianciku, ronca y entrecortada, me llamó. Antes era ciego. Te hice daño. ¿Te quedarás? Perdí mi título, pero te trataré bien. Créeme solo una vez más. Ni siquiera giré la cabeza. Me burlé con un tono más frío que el acero. Preferiría creer que los cerdos pueden trepar árboles antes que creer que un sinvergüenza puede cambiar. Si hubiera seguido siendo un libertino despiadado, tal vez le habría mostrado un poco de respeto. Pero este arrepentimiento a medias me repugnaba más allá de las palabras. Compré una gran finca al sur de la ciudad. Me hice cargo del negocio familiar de Man. Vivía en el lujo rodeada de sirvientes. Y cada rincón, cada respiro de libertad, cada gota de paz, se ganó con mi propio cálculo despiadado. Si los Jian no se hubieran dado cuenta de la locura de Jianciku tras la muerte de su madre, jamás habría escapado con una sola carta de divorcio. Mi libertad no fue su misericordia. Fue mi victoria, fruto de la crueldad, la astucia y la paciencia. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Difundí deliberadamente el rumor de que Jianciku había robado la medicina para el corazón de su madre para dársela a Dai Chen. Que su madre había muerto por falta de ella cuando enfermó. La decepción de la familia Jian se convirtió en disgusto. Su propio tío se arrodilló ante el emperador, acusando a Jianciku de traición e impiedad filial, suplicando a su majestad que lo despojara de su título y lo expulsara de la propiedad del marqués. Jianciku, agobiado por una hermana desfigurada y sin voz, y un nombre ahogado en la vergüenza, se vio obligado a vivir en una pequeña cabaña que dejó su tío, sobreviviendo vendiendo pinturas y caligrafía en la calle. Un día, mientras los hermanos pregonaban su lamentable trabajo, me vieron. Me senté en una gran silla de manos, ataviado con fina seda y joyas, y mi presencia dominaba el camino. Me miraron con un destello de esperanza, como si creyeran que yo, que una vez fui su familia, podría ofrecerles una mano. Aparté la mirada. Mi criada gritó con fuerza. Cuidado. Aquí no hay lugar para mendigos. No manches la vista de mi dama con tu inmundicia. Su voz cortó el aire como un látigo. Luego, con abierto desprecio, escupió. Hermanos y hermanas mendigos, deshonrosos, sinvergüenzas, y aún atrevidos a mendigar en nombre de un viejo cariño. Mírense, ¿creen que merecen compasión? ¿Cuál es la humillación más cruel para los que una vez fueron orgullosos? Es cuando aquellos a quienes una vez despreciaron ahora los superan, aplastando su dignidad bajo zapatos lustrados, dejándolos incapaces de volver a erguirse. Y esa humillación no terminó conmigo.
Todas las familias nobles de la capital que antes habían adulado a Hyangziku ahora se deleitaban en insultarlo. En cuanto a Jian Menyao, jamás podría perdonarlo. De no ser por su ceguera y cobardía, la familia Jian no habría caído, y ella no se habría convertido en lo que era. Jian se casó con otra. La familia Ji, aún resentida con los Jian, se negó a ayudarla. Incluso cuando se cruzó con ella en la calle con su nueva esposa, la abrazó con fuerza, temiendo que Menyao se enfadara. Y ella odió, día y noche. Odió hasta que su corazón se enconó. Vendió su última posesión, un brazalete de jade, para vengarse de Dai Chen, convirtiéndola en una criatura repudiada por todos. Tampoco perdonó a Hyangziku. Una noche tormentosa, en un frenesí de odio, prendió fuego a su casa con la intención de morir con él. Pero el destino, o quizás la crueldad, intervino. Envié gente a rescatarlos. ¿Quieres morir? No quería que vivieran. Que vivieran destrozados, desfigurados y respirando como mendigos que ni siquiera podían morir con dignidad. Años después, volví a ver a Dai Chen en un pueblo comercial del sur. Había perdido todas sus extremidades, confinada en un corral, peleándose con cerdos por restos de comida. Cuando la llamé ni siquiera giró la cabeza, solo arañó con más fuerza la porquería que tenía delante. No me importaba si aún me reconocía. Su sufrimiento era suficiente. En cuanto a mí, hice crecer el imperio de la familia Man más allá de lo que había sido. Viajé, comercié y amasé plata a montones. Riqueza, poder, belleza, todo mío. Pero al caer la noche un fuego aún ardía en mi interior. No podía verla, no podía tocarla. Sin embargo me devoraba, me mantenía despierto, inquieto, atormentado. Entonces un día apareció ella, la novena princesa. Una mujer que había regresado de la frontera, vestida con túnicas de hombre, me esperaba en mi casa de té. Levantó su taza, con una sonrisa cómplice en los labios. Ambas resurgimos de las cenizas, dijo. Ahora tenemos riqueza y poder. Aprovechémoslo al máximo. Dime, Bewa, ¿quieres alcanzar la gloria? ¿Para construir un nuevo mundo para las mujeres que se niegan a doblegarse tras puertas cerradas? El fuego dentro de mí se encendió. Y la esperanza, una esperanza salvaje e ilimitada, ardió en mis ojos. Sí, dije. El fin.